Buenas tardes. Bueno, déjeme terminar la semana pasada estábamos viendo la de mi casa y yo y mi casa, que diga. Josué 24, ¿se acuerda? Entonces, déjeme terminar algunos puntos ahí, en esta parte, con este tema de Josué y la familia. Y la semana pasada vimos algunos puntos de qué espera Dios de los padres, ¿verdad? Vimos ahí algunos principios donde vemos que Dios espera que el papá esté allí para la esposa y para los hijos, y hablamos de que no es suficiente estar físicamente, sino moral, espiritual y emocionalmente también para nuestra familia. Y vimos que Adán no estuvo para con sus hijos, con Caín y Abel, y ya vemos lo que pasó, ¿no? La situación que se vivió. Como sacerdote debemos llevar a la familia delante de Dios, debemos de protegerlos e interceder por ellos, por la familia. Vaya conmigo a Éxodo, por favor, capítulo 12, Éxodo 12, 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Fíjese cómo allí la protección de Dios era la que iba a guardar a los hijos ahí a la pasada. Y esto sucede también en la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos la cobertura de Dios o ponemos la cobertura de Dios sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra familia, bueno, ahí está la protección de Dios. Y por eso debemos de orar siempre, siempre, siempre por nuestros hijos. Y lo repito 1,000 veces, se lo voy a repetir, no importa la edad que tengan sus hijos, no importa la edad, no importa el estatus, si está casado, si está soltero, no importa, son sus hijos y usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Y sí, yo sé que usted puede venir a decir, Toño, pero mis hijos ya son casados, ya son harina de otro costal. Pues discúlpeme, vivirán aparte, pero siguen siendo sus hijos. Le guste o no le guste, hay una responsabilidad allí delante de Dios, y por eso debemos de estar siempre orando por ellos, siempre. Mire, en estos tiempos con mayor razón tenemos que ganarle la batalla al enemigo. ¿Y dónde se la vamos a ganar? En la oración. Por eso a veces nos andamos preocupando por nuestros hijos ya cuando están metidos en drogas, cuando andan metidos en problemas, y ahí es cuando tenemos que entrarle. Yo lo he puesto de ejemplo muchas veces. Cuando nació nuestra primera hija, mi esposo y yo comenzamos a orar por su pareja. Fíjese, cuando nació, y mi hija se casó de 27 años, o sea, 27 años estuvimos orando e intercediendo por ella, por su pareja, para que el día que ella llegara al altar, llegara, bueno, pues conservada para su esposo, y que Dios le diera un hombre con temor a él para que pues hicieran un matrimonio cristiano. Y Dios nos bendijo y nos permitió ver la boda de nuestra primera hija, pues con un matrimonio cristiano. Y estamos orando por los otros 2 que nos quedan, y estamos creyendo y estamos confiando que así va a ser. Y le digo, imagínense que yo me espero hasta que mi hija se casa, y luego le toca a un cuate que es borracho, golpeador, drogadicto o mala onda con ella. Y entonces mi hija ahí a las 2 de la mañana llega a casa, ¿verdad? Papá, ¿me puedes recibir? Es que llegó borracho mi esposo y me quiere golpear y todo. Pues pásate, hija, y vente, pues vamos a orar por él para que Dios haga un milagro. Esa se llama medicina curativa. ¿Por qué no aplicar siempre la medicina preventiva? Es la mejor. Estar orando antes de, no después de. Y tenemos que hacerlo en la familia, de verdad. Igual nosotros como cabezas somos los responsables de toda la familia.
tenemos el deber de orar por nuestra esposa y de orar por nuestros hijos. Y la esposa tiene el deber de orar por el esposo y orar por los hijos también, y estar allí apercibiendo de verdad. Entonces tenemos que entrar en ese principio. Entonces, lo que el padre de familia hiciera, ahí en estos versículos que leímos ahorita, lo que el padre de familia hiciera determinaba si eran o no destruidos por el ángel de la muerte. Si no, haga de cuenta, digo, no, ¿sabes qué? Se me olvidó poner la sangre en los dinteles de la puerta, y pasaba el exterminador y ¡zas, mano! Destruyó a los hijos. Imagínense qué situación ahí. La esposa, oye, nuestros hijos están muertos. Y el esposo que diga, ¿sabes qué? Se me olvidó poner la sangre en los dinteles. Un descuido puede traer consecuencias fatales a la vida de nuestra familia. Y ese descuido me refiero a un descuido en nuestra relación con Dios, a un descuido de estar orando, de estar intercediendo, de estar de verdad llevando a nuestra familia delante de Dios. Por eso le digo que es muy importante, ¿no? Entonces, hoy en día no necesitamos poner la sangre ahí en los dinteles, pero hoy en día el ángel de la muerte son las drogas, el alcoholismo, la prostitución, la rebeldía. Todo eso quiere matar a nuestros hijos. El papá es en una gran parte responsable de evitarlo. ¿Cómo? Espiritualmente, orando por ellos, créamelo. Vaya conmigo a Job. Yo sé que a muchos no les gusta este tema. ¿Y sabe por qué no les gusta? Por la responsabilidad y por la apatía de orar por la familia. A muchos papás no les gusta. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto en donde pues, nuestros padres no hacían nada por nosotros, pero por eso nos metimos en problemas como nos metimos. Pero ahora tenemos la responsabilidad delante de Dios. Job capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada año. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo lo hace usted? A lo mejor usted no hace un convite, no hace un sacrificio de matar un animal y ofrecérselo a Dios, pero ahora podemos hacer sacrificios vivos de alabanza, un sacrificio vivo de adoración a Dios, de oración, estar allí, de intercesión por nuestros hijos todos los días. Yo hace tiempo que aprendí esta parte y no lo hago diario, les soy sincero, no lo hago diario, pero sí seguido, y siempre que me acuerdo, siempre voy, Señor, si algo han hecho mis hijos, Señor, perdónalos, Señor, perdónalos. Yo me pongo delante de ellos, Señor, y yo, Señor, me paro en la brecha. Señor, perdona lo que mis hijos hayan hecho, Señor, y si ellos se han descuidado, se han hecho, gracias a Dios no tengo problemas de drogas, ni de alcohol, ni de nada, ¿no? Pero yo sé que a Dios le ofendemos de muchas maneras. Entonces, pero es nuestra responsabilidad. Vea Job, a mí me encantó estos versículos cuando yo los leí, los aprendí, a mí me encantó cómo la responsabilidad de Job, que a pesar de que sus hijos andaban en diversión, pero Job sabe que iba delante de Dios y ofrecía sacrificio y le hablaba a Dios y le pedía, Señor, ¿verdad? Perdónalo, Señor, probablemente hayan pecado, probablemente hayan blasfemado. O sea, era la responsabilidad que Job tenía delante de Dios por sus hijos. No se nos olvide que tenemos una gran responsabilidad. Y por eso Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, como profeta debemos de llevar a Dios al seno familiar.
Y el orden se invierte ¿verdad? Ahí en relación al sacerdote. Noé escuchó a Dios y se lo dijo a su familia. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 8. Dice Génesis 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fíjese, si usted ve ahí en el capítulo 6 cómo comienza el tema, y comienza hablando de la maldad de los hombres, y dice allí, ¿verdad? En el verso 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ya ahí dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Bueno, si usted tuvo la oportunidad de ver cómo estaba Culiacán el jueves, ¿cómo está la tierra actualmente? ¿Llena de qué? De violencia. Vea usted las noticias todos los días. Mi hijo tiene una compañera, fueron compañeros en la escuela, y ella vive allá para Michoacán. Y entonces el otro día vino de visita aquí a Guadalajara ella, y entonces le dijo mi hijo, ¿verdad? Ay, qué padre, oye, a ver cuándo nos vemos. Y me dijo, híjole, ella dijo, me gustaría muchísimo invitarlos, pero ahorita tenemos prohibido invitar gente a la casa, dice, por cómo están las situaciones. Dice, no queremos que pase ningún riesgo. Dice, porque la verdad la situación está difícil acá para todo el estado de Michoacán, en la zona caliente, en Aguililla, en Apatzingán, en todo ese tipo. Hace unos días nos acaba de llamar el pastor de Uruapan, que oráramos por la cuñada de una de las congregantes de ahí de Uruapan, de Apatzingán. Y dijeron, la han levantado, la secuestraron y todo. Y al día siguiente dijeron, no, ya pagaron el rescate, solamente están esperando que les entreguen, que les regresen a la persona. Pues sí la regresaron, pero la regresaron muerta, aún después de haber pagado el rescate. Y unos meses antes habían secuestrado al hijo de esa familia. Y así está la tierra. Así está la tierra, ¿no? Yo puse un sistema en mi celular, que es una aplicación donde yo veo dónde, por ejemplo, yo ahorita me meto aquí y le digo dónde están mis 3 hijos. Yo le puedo decir dónde están mis 3 hijos. La mayor y los otros 2, aquí está. 1, 2, los 3, una anda por Chapalita, otro está ahí, 2 andan por Chapalita y otro está en la casa. Sí, yo sé dónde andan mis hijos ahorita en este momento, y ellos saben dónde estoy yo. O sea, y es una aplicación, bueno, donde nos ayuda humanamente. Pero fíjese, si yo puedo tener esta aplicación y sé dónde están mis hijos, con mayor razón Dios sabe perfectamente en dónde están, en dónde estamos. Y yo le digo a mis hijos, mira, yo puedo ver dónde andas. Mi hija se va muy temprano a la escuela, al trabajo, se va a las 6:15 de la mañana, está todo oscuro, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Yo sigo en la aplicación, yo voy siguiendo por dónde va hasta que llega a su trabajo. Y sí, pues yo la puedo cuidar humanamente hasta un cierto límite, pero Dios la puede cuidar mejor que ni yo. Por eso tenemos que tener esa cobertura sobre nuestros hijos. No haga desidia, no haga flojera, ore por sus hijos, póngalo en las manos de Dios todos los días. Vemos ahí verso 11 que decía que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa frase que leímos hace un momento, que dice que en el verso 9, que Dios caminó, dice, con Dios caminó Noé. Esa palabra caminó es una frase común allá en el oriente, es una frase común que significa un trato constante y familiar. Cuando alguien decía, no, es que caminó,
ese matrimonio caminaron juntos, significaba que tenían un trato constante, un trato familiar. Y esa era la relación que tenía Moisés con Dios, un trato constante y familiar. Por eso dice ahí en la Biblia, con Dios caminó Noé. O sea, cuando dice, no es que haya caminado juntos de la mano o hayan, los famosos truenos, ¿verdad? No es que hayan caminado juntos ahí paso a paso, no. Está diciendo que Noé tenía con Dios una relación constante y familiar. Y dice que de esta manera, verso 15, le da todas las instrucciones hasta allí, ¿verdad? Dice, verso 17, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oiga, ¿quién no quisiera que entrara usted como varón, su esposa, sus hijos y los yernos y las nueras también? Todos juntos. Verso 19, y de todo lo que vive, de toda carne, ahí le comienza a decir, ¿verdad? Verso 22, váyase al verso 22. Y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué sucedió? Que Moisés fue obediente a Dios. La obediencia trae bendición, hermano, trae bendición. Por eso tenemos que ser obedientes, para que esa obediencia alcance hasta la vida de nuestra familia, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra esposa. O sea, tenemos que cumplir el propósito de Dios de acuerdo a la obediencia, de acuerdo al plan y a la voluntad de Él. Tenemos que entrar en esa parte. Y es un tiempo de verdad, en el tiempo en que vivimos, es vital que los hombres escuchemos lo que Dios va a hacer y que literalmente involucremos y metamos a nuestra familia en ello. La salvación de nuestra familia depende de lo que escuchemos y hagamos como profetas en el hogar. Vea lo que dice Hebreos 11:7, por favor. Hebreos 11:7 dice, vea lo que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que por esa fe condenó al mundo. ¿Cuál fe? O sea, por la fe de Noé, fíjese, o sea, Noé tuvo fe en lo que Dios le habló, en lo que Dios le pidió que hiciera, lo hizo. La gente se burlaba de él, la gente lo creía loco, la gente de verdad hacían bullying. Entonces Noé dice que por esa fe condenó al mundo. Noé le creyó a Dios. La fe de Noé condenó al mundo. ¿Cómo? Porque Noé le creyó a Dios, Dios lo salvó. La gente no le creyó a Dios, se burlaba. Y esa fe, Dios exterminó a todos los que no creyeron, a todos los que no participaron. Pero sin embargo vemos, a mí me encanta ver esa parte. Y yo le he dicho al Señor, yo quiero entrar, Señor, a tu presencia con mi esposa, mis 2 hijas con sus esposos y mi hijo con su esposa, Señor, juntos, órale, todos como familia. ¿Y sabe qué? Yo lo voy a ver, primero Dios. Yo lo voy a ver y yo lo creo. Claro, hay que ponerse en la brecha y hay que echarle todas las ganas, pero no importa. Y eso era, ¿cuántos años pasó Noé? Aguantando el bullying, aguantando todo ese tipo de cosas, pero sin embargo él creía lo que Dios le había hablado, y es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces esa es la parte bien importante, ¿no? Entonces la abundancia de palabra en casa depende de los padres. Fíjese bien, la abundancia de palabra
en casa dependen de los padres. Deuteronomio capítulo 6, regrese a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. No regrese, pues no hemos ido, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Le repito, la abundancia de palabra en casa depende de los papás. Dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, a mí me gusta mucho ir, mi esposa tiene una hermana que vive en Texas, y me gusta ir, cuando hemos ido de vacaciones para Texas, pues son 10 horas de camino, 10 horas. Entonces, pues mire, ahí llevo a los hijos y hasta el yerno en la camioneta, ¿no? Nos vamos todos juntos y pues ni modo que se bajen en el camino. Ahí tienen 10 horas para ir escuchándonos a mi esposa y a mí, y vamos, órale, y ya ponemos una enseñanza, y las alabanzas, y luego y vamos nosotros ahí, y son 10 horas, pero ¿sabe qué? Hablándoles, y eso dice la palabra, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Vea la responsabilidad que tenemos. No es nada más traer hijos al mundo. ¿Sí sabía eso? Que no nada más es echar hijos al mundo. No, tenemos una responsabilidad delante de Dios como familia. Los niños miran un promedio de 48 horas de televisión y solamente hablan un promedio de 45 segundos al día con su papá. Los hijos ven un promedio de 48 horas de televisión y solamente hablan un promedio de 45 segundos al día con su papá. ¿Quién está influyendo sobre quién? Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3, verso 4. Aquí está hablando de los requisitos de los obispos, pero mire lo que dice el verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué le reveló Dios a Abraham lo que iba a hacer? Vaya a Génesis capítulo 18, por favor. Génesis 18, verso 17. Génesis 18, 17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham fue llamado, ¿cómo? Amigo de Dios. Es el papá el que debe de gobernar la vida de los hijos. Lot, acuérdese, Lot, el sobrino de Abraham, no tuvo el valor para hacerlo. ¿Y qué pasó con Lot? Perdió a su familia. ¿Qué pasó con Elí? ¿Se acuerda? Hace unas semanas hablamos de Elí. Fue muy suave, fue muy frágil con sus hijos y los perdió a los dos en un solo día. Eso es lo que Dios espera de los papás. Pero ¿qué espera Dios de los hijos? También Dios espera de los hijos algo. Porque pues no nada más los papás tenemos responsabilidad. Efesios capítulo 6, verso 1. Porque pues los hijos están contentos, ¿no? De todo lo que Dios espera de nosotros. Va a decir, no, pues qué padre, mira. Toda la responsabilidad es de mis papás. No, hijos, también ustedes tienen responsabilidad. Efesios 6, 1 dice, hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, los hijos no están forzados a obedecer a los padres en cosas que no vienen de parte de Dios. Un ejemplo, padres que le piden a sus hijos que prueben la cerveza, o bien que hagan cosas contrarias a la palabra de Dios. Pues no, ahí no están obligados los hijos a obedecer a los padres, ¿no? Oye, mi papá me dice que me tome una cerveza, ¿le voy a obedecer? Pues no es cierto, ¿no? O sea, no es así. Entonces, los hijos tienen que sujetarse a los padres siempre y cuando no se violen los principios de la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad. Los hijos deben de obedecer a los padres. Mire, vaya a Génesis 37, por favor. Génesis capítulo 37, verso 13. Vemos allí cómo José era obediente a su papá. Dice el verso 13, dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Fíjese, o sea, no que ahora los hijos, hijo, vea las tortillas, padre, mándame a mí. No, pues ¿cuál? ¿verdad? Ahora, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas? No, que las haga él. No, yo ya fui ayer. O sea, es un rollo. Entonces, eso es, ¿verdad? Sus hermanos, los hermanos de José, pues eran mentirosos, ¿no? Pero sin embargo José era obediente y vemos cómo Dios bendijo la vida de José. Cómo Dios lo bendijo, hasta dónde lo llevó, por la obediencia y por el respeto también que él tenía, ¿no? Vemos también incluso Lucas capítulo 2, verso 51, vaya por favor. Lucas 2, verso 51. Está hablando de Jesús y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? ¿Está leyendo el versículo o no? Lucas 2:5 dice, ¿qué estaba Jesús? Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese cómo cómo María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pregunta, ¿quién debería estar sujeto a quién? Allí. Pues José y María a él, ¿no? Pues él era el Hijo de Dios, pero sin embargo, él vino a enseñarnos. Él vino a ponernos el ejemplo y dice que él estaba sujeto a ellos, a sus padres. Él no puso de antemano, es que yo soy el Hijo de Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera y no tengo por qué estar sujetos a ellos. Mi Padre es Dios. Pero sin embargo la Biblia nos enseña el ejemplo que nos dio. Jesús estuvo sujeto a sus padres en el paso por esta tierra. Jesús fue obediente a los padres terrenales, ¿no? Entonces los hijos deben de aprender a recibir el consejo del Padre. Proverbios 13:1. Proverbios capítulo 13, verso 1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio, ahí está bien sencillo, nada más. Proverbios, dele vuelta ahí al capítulo 15, verso 5. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, verso 5, Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 9. Por otra parte, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjese cómo dice ahí, que teníamos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Se acuerda cómo era la disciplina con los padres? Con la pura mirada nos disciplinaban. Estaban ellos platicando con alguna persona y tú andabas ahí corriendo, ¿verdad? Y el papá nomás volteaba y se te quedaba viendo. Inmediatamente tú te ponías quieto. Y a veces pues, te surtían, te ponían tu recia y sin embargo los respetábamos. Dice que los venerábamos. O sea, de verdad, los guardábamos el respeto. ¿Está bien? Y tenemos que seguir así. Proverbios 15:20. Los hijos también tienen gran responsabilidad delante de Dios, la verdad. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los hijos deben de honrar a los dos, al padre y a la madre. Eso dice Efesios capítulo 6, versos 2 y 3, que leímos hace un momento. Deben de honrarlo. En este mandamiento es el primero que se menciona una promesa por hacerlo. Es el primer mandamiento. En este mandamiento de honrar, dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo dice, para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad? Dios le dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. O sea, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. Yo sé que muchos en la edad que uno tiene ya, que muchos no nos costó trabajo obedecer y honrar, porque así nos enseñaron los padres, ¿no? Yo sé que ahora ha sido más relajada la disciplina, ¿verdad? Porque ahora, pues si tú disciplinas a tu hijo, lo traumas y tiene que visitar al psicólogo. Pero pues a nosotros nos ponían una recia a los padres y ninguno quedamos loco. Y sin embargo aprendimos a obedecer, ¿sí o no? Y con el fajo, con la cinta, con la chancla, con la vara, con lo que tenían a la mano nos daban. Y obedecimos. Y ahora no, ahora si tú disciplinas a tu hijo, al rato lo tienes que llevar a terapia psicológica, porque el niño se va a traumar o porque no, olvídese. Así no es como se trata, ¿no? O sea, claro, tampoco se desquite con ellos, ¿verdad? El coraje. No, o sea, hay que aprenderlo, hay que aprender. Hay otras formas de disciplinar, no solamente es con golpes, hay formas diferentes. El día que usted guste, yo tengo 3 hijos y muchos de ustedes los conocen. Yo le doy libertad a que se acerque con mis 3 hijos y le pregunte, oye, ¿cuántas veces te disciplinaron? ¿Cuántas veces te pegaron tus papás? ¿Sabe cuál es la respuesta de los 3? Ninguna. No le estoy diciendo que esta es la regla. No, hay formas de disciplinar a los hijos. O sea, yo jamás, yo no creía yo mucho en las varas esas de madera. Yo vi un día una mamá que llevaba 4 varas. Y yo le digo, ¿por qué llevas tanta? Es que este es para el niño más grande, este es para el niño. Yo dije, nos vamos a ver en la adolescencia. ¿Sabe? Hay formas. Dicen por ahí un dicho que la cabeza no nos la dio Dios para el pozole. La cabeza no es para el pozole. La cabeza es para pensar. Es para de verdad buscar la sabiduría de Dios y saber llegar a la vida de nuestros hijos. ¿Sabe?
hablando con ellos, haciéndoles entender, y créamelo de verdad, ni una sola vez les pusimos la mano ni la vara encima. No fue necesario. Le digo, no es la regla. A nosotros así nos funcionó, pero yo he visto otros padres, ¿no? Cómo se los sacaban con la vara y todo, y los hijos se vuelven. Hay una palabra que se usa, bueno, en mi niñez se usaba mucho. El chiquillo ya se volvió cuerón, decían cuerón. O sea, que esos que le pegabas y tú, ni me dolió, no, te voy a dar 2, y le dabas 2 y todo eso, ¿no? Y tú dices, no, ya ni me dolió. El pastor Tony, lo conoce, ¿no? El pastor Tony Martín del Campo. Él creció en un orfanatorio, ¿verdad? Su mamá trabajaba mucho tiempo, entonces lo entregaron a un orfanatorio, a él y a sus hermanas. Y pues ahí lo disciplinaban, bien tremendo. Imagínense, en un orfanatorio, bien feo, los disciplinaban y los golpeaban. Entonces, el fin de semana salía, su mamá lo recogía el sábado a mediodía, pero luego la mamá pues traía a lo mejor sus problemas de carácter y todo eso, y se los zumbaba también el fin de semana, ¿no? Y entonces dice, Tony me platica, me dice, yo le llegué a contar a mi madre, ella nos daba con la banda de un tractor, con la banda, dice, le llegué a contar 17 azotes, 17. Créemelo, que llegó el momento en que ya no me hacían. Yo nomás volteaba y decía, está bien, hombre, que se cure mi mamá, que saque toda su amargura, toda su impotencia, todo lo que trae ahí. Y lo platicamos un día, estábamos comiendo ahí con su mamá y platicando esto, y la mamá le decía, pero ya me perdonaste, ¿verdad, hijo? Y dijo, sí, mamá, ya te perdoné, hombre, no hay problema de eso, y todo eso, pero no, dice, me daba duro. Dice, pero ¿sabes qué? Se vuelve uno tan reacio a todas esas cosas que ya no te hacen los golpes, ya no te hacen. Entonces al rato llega el momento en que ya no te hacen los golpes. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿cómo le vas a tratar de disciplinar? Pero sabe, cuando nosotros usamos la sabiduría de Dios, yo no imagino a un Dios golpeador, pero sin embargo, ¿sabe qué? Dios nos confronta. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 8, dice que cuando el Espíritu Santo venga, Juan capítulo 16, verso 8, dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, tenemos que llevar a nuestros hijos de verdad y orar por ellos, que reciban el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los confronte, los redarguya, los amoneste, les haga ver la justicia, ¿no? De cuando ellos están siendo justos o injustos, cuando andan mal, los confronta. Entonces, por eso tenemos que orar, Señor, que derrama tu Espíritu Santo sobre la vida de nuestros hijos, para que cuando venga el Espíritu Santo los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Eso es lo que dice Juan capítulo 16, verso 8. Y bueno, hay mucho que hablar, pero por el tiempo me tengo que parar aquí. Entonces, nada más para terminar, le digo, la palabra honrar quiere decir apreciar, establecer un valor y valorizar. Eso significa la palabra honrar. Cuando decimos honra a tu padre, quiere decir aprecia a tus padres, o sea, dales un valor a tus padres. Esto significa la palabra honrar, valorar, apreciar. Y es lo que necesitamos hacer con nuestros padres. Bueno, los que los tienen todavía, ¿no? Valórenlos y aprécienlos, la verdad. Hay recompensa el día de mañana. Dios le bendiga.